Bueno, hoy entonces va a estar con nosotros Mariela Barsavsky, que en realidad, perdón que escribimos mal el No apellido. pasa nada. Vos sos de las mías, ¿viste? Las que tenemos apellidos eslavos nos ponen más consonantes vocales que lo que tenemos. Y siempre estamos acostumbrados a que nos escriban el apellido, ningún problema. Algo más o menos nos ponen, tal cual. No hay problema. Ay, lo vi tarde, yo digo, ay no, Barsavsky no era con B Sí, larga. no, Pero no, después me agarró la duda, hacía mucho que no veía tu apellido. Bueno, ella me dijo que la presentara como médica endocrinóloga, parte del servicio de endocrinología del Hospital Italiano, así que así te presento, especialista en biología. Así que bueno, creo que este es un tema que nos da mucha preocupación, cuál es el impacto de la cirugía bariátrica, así que somos todo oídos. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación a participar del curso. Y bueno, y a mí lo que me pidieron que les hable es del impacto óseo luego de la cirugía bariátrica. Pero antes de hablar del impacto óseo luego de la cirugía bariátrica, ahí está. Es importante hablar de lo que es el metabolismo óseo en la obesidad, que tiene sus características especiales. Ahí, esperen que un segundo, que quedó. Ahí está. ¿Y qué característica tienen los pacientes con obesidad? La característica de los pacientes con obesidad es que tienen mayor masa ósea que la población general. Y esta mayor masa ósea está con una relación positiva con el índice de masa corporal y la masa grasa. O sea, mayor índice de masa corporal y a mayor masa grasa, mayor DMO. Y esto está dado por varios factores. Por un lado, por la carga mecánica que soporta ese hueso, que como ya sabemos, la carga mecánica es buena, es algo positivo para el hueso. Por otro lado, porque los pacientes con obesidad presentan estrógenos más altos debido a la aromatización de los estrógenos en el tejido adiposo. Y también por efecto de, como ya saben, el tejido adiposo es un órgano endocrino también, que produce muchas citoquinas, entre ellas la leptina, que tendría un efecto beneficioso sobre el hueso. Pero también existen efectos deleterios sobre el hueso en la obesidad. Uno de ellos es el déficit de vitamina D, que según los estudios la incidencia es entre un 40 y 80% de los pacientes. Y un hiperparatiroidismo secundario hasta en un 50% de los pacientes con obesidad, con el efecto deleterio sobre el hueso de este hiperparatiroidismo secundario. Después, otra característica de los individuos con obesidad es el tipo de fracturas que tienen. Son pacientes que se fracturan más y tienen un tipo de fracturas que son sitioespecíficas, que son en miembro superior y principalmente en la parte inferior de la pierna, en el tobillo, donde es más frecuente. Y esto se debería a porque son los sitios donde soportan el mayor peso por la obesidad y porque se ha visto que tienen distintos patrones de caída de las personas sin obesidad. Otro dato importante a tener en cuenta es la medición de la masa ósea en las personas con obesidad. Por un lado, la densitometría, que es el gold estándar que utilizamos habitualmente para medir la masa ósea, tiene un gran problema cuando queremos medir la columna lumbar. Debido a la interposición del tejido adiposo, nos da falsos resultados. Lo mismo ocurre si queremos llegar a hacer TBS. Son valores que no son reales en general. Y otro gran problema que tenemos es el peso que soporta la tabla del densitómetro. Es la primera vez que nos devuelven el paciente porque no aguanta la tabla del densitómetro. Y ahí solo le podemos hacer la densitometría de tercio distal de radio. Entonces, ¿cuál sería la técnica ideal para hacerle a los pacientes con obesidad? Sería hacerle un PICU-CT, que es una tomografía cuantitativa de alta resolución. ¿Qué sería lo más adecuado? Con esto podemos ver bien la microarquitectura ósea. Acá puse una imagen para que puedan ver las imágenes que aporta esto. Y vemos el hueso cortical y el hueso trabecular. O sea, es muy útil, pero tiene mucha mayor radiación. Se imaginan que para poder obtener estas imágenes no va a ser la misma radiación que con lo que vemos con la densitometría. El alto costo, o sea, prácticamente ninguna obra social ni prepaga nos lo va a cubrir, salvo en casos muy puntuales, y la disponibilidad. Solo en pocos centros tenemos disponibles estas técnicas. Ahora sí me meto con la cirugía bariátrica. Respecto a la cirugía bariátrica, es importante saber que hasta la actualidad la cirugía bariátrica es la única intervención que produce una pérdida de peso sustancial y a largo plazo en la obesidad severa o mórbida. Lo puse hasta la actualidad, porque ahora ya saben que han salido los agonistas duales de GLP-1 y de GIP, como la tirzepatide, que induce una pérdida de peso similar a la cirugía bariátrica, hasta un 30%. Así que ya veremos en un futuro
si no empezamos a ver menos cirugía bariátrica que las que vemos ahora. ¿Y cuáles son las indicaciones de cirugía bariátrica? Por un lado, un IMC más de 40 y después un IMC más de 35 con diabetes u otras comorbilidades que pueden mejorar sustancialmente después de la cirugía bariátrica. O sea, acá tenemos una gran bolsa de patologías que podemos incluir como para poder incluir un paciente en cirugía bariátrica. Técnicas de cirugía bariátrica. Técnicas existen múltiples, pero yo les voy a hablar de las dos que se utilizan habitualmente y es importante tener en cuenta cómo son todas estas técnicas para poder entender qué es lo que ocurre a nivel óseo y en cuáles tengo que prestar más o menos atención con ciertos parámetros. Por un lado tenemos la gastrectomía en manga. La gastrectomía en manga lo que se hace es una resección de la curvatura mayor del estómago y parte del fundus gástrico. O sea, se hace una desfuncionalización del estómago y hacemos una técnica restrictiva. Como hacemos que una porción del estómago directamente se reseca, vamos a perder todas las hormonas producidas por esta porción del estómago. Y después, la otra técnica que se utiliza habitualmente, que es el gold estándar hoy en día de la cirugía bariátrica, es el bypass gástrico en Niederruss. Acá la técnica es, se hace una sección del estómago, pero no se reseca, ¿sí? Y se hace una sección a nivel del yeyuno. El yeyuno se anastomosa en esta boca gástrica que nos quedó, que es muy pequeña, y luego se secciona nuevamente donde habíamos hecho la sección del yeyuno. O sea, tiene dos anastomosis. Entonces, con esto lo que hacemos es destransitar el estómago y la primer parte del intestino, pero no lo desfuncionalizamos, que sí lo hacíamos en la manga gástrica. Entonces acá vamos a tener una técnica restrictiva, porque vamos a tener un estómago muy pequeño, y vamos a tener una técnica mal absortiva, porque los alimentos no atraviesan el estómago ni la primera porción del duodeno. ¿Y qué es lo que ocurre post cirugía bariátrica con el metabolismo óseo? Bueno, lo que se ha visto a grandes rasgos es un daño óseo, y esto es multicausal. Entre esas causas, una muy importante es la malabsorción del calcio y vitamina D. El calcio, por un lado, para absorberse necesita de la acidez gástrica. Como tenemos un estómago muy pequeño, esa acidez gástrica la perdemos. La vitamina D también se absorbe a nivel del yeyuno y de la primera porción del intestino, lo cual hace que en las cirugías restrictivas se malabsorbe el calcio y en las técnicas malabsortivas hay una mayor, una menor reabsorción del calcio y de la vitamina D, con lo cual nos lleva a un hiperparatiroidismo secundario y el efecto deleterio sobre el hueso. Después, en las técnicas malabsortivas, también vamos a tener muchas veces déficit de otros nutrientes, entre ellos el magnesio, que ya sabemos que el magnesio también puede producir un hiperparatiroidismo secundario y en algunos casos severos puede inducir una hipocalcemia severa y refractaria al tratamiento. Por otro lado, antes le había dicho que los individuos con obesidad tenían una mayor carga mecánica y eso era bueno para el hueso. Al perder peso, disminuye esa carga mecánica, efecto deleterio para el hueso. Por otro lado, al perder masa grasa, no pierden solo masa grasa con el peso, sino que también pierden masa muscular, induciendo una sarcopenia con los efectos deleterios que ya son más que conocidos de la sarcopenia sobre el hueso. Como les dije antes, en la gastrectomía en manga resecamos parte del estómago y en el bypass hacemos una desfuncionalización del estómago. Entonces va a haber cambios en las hormonas gastrointestinales y que muchas son beneficiosas para el hueso. Por otro lado, como les dije antes, tejido adiposo, órgano endocrino, libera adipoquinas, y estas adipoquinas eran la leptina que se producía en grandes cantidades y tenía un efecto beneficioso sobre el peso. Al perder la masa grasa, disminuimos los niveles de leptina. Por otro lado, también les dije que la aromatización por el tejido adiposo de los andrógenos en estrógenos era beneficioso para el hueso. Al perder masa grasa, perdemos esta aromatización de los estrógenos. Pero en los hombres ocurre algo muy interesante. En los hombres sabemos que los hombres con obesidad suelen tener hipogonadismo, es muy frecuente.
y cuando bajan de peso, ese hipogonadismo mejora. Así que al contrario, ahí tienen un punto a favor después de la cirugía del bypass gástrico en los varones. Y, como no podía ser de otra forma, la gran estrella de los últimos años, la microbiota intestinal, también está incluida en el daño óseo y estaría también relacionada, aunque todavía se desconoce bien los mecanismos por los cuales sería. El concepto importante es que este daño óseo es multifactorial y fundamental, procedimiento dependiente. No va a ser lo mismo una técnica restrictiva, como es la manga gástrica, que una técnica que sea restrictiva y malabsortiva, como es el bypass gástrico. O sea, en el bypass gástrico vamos a tener todos estos factores, van a estar mucho más aumentados. Y esta diapositiva la puse como para que tengamos en cuenta el cambio de paradigma que tenemos que tener en estos últimos años, ¿sí? Con respecto a que el hueso, el músculo y el tejido adiposo son órganos endocrinos, los tenemos que ver como órganos endocrinos, y todos se correlacionan entre sí. O sea, si el músculo, hay una sarcopenia, falla, va a liberar mioquinas, que son las citoquinas que produce el músculo, que van a tener su efecto negativo sobre el hueso. Y así, y retrospectivamente del hueso, ocurre lo mismo sobre el músculo. Tenemos que tener en claro este crosstalk o entrecruzamiento hormonal que se habla hoy en día entre los distintos sistemas, ¿sí? Bueno, con respecto a los marcadores de remodelado óseo, como ya les dije, hay un daño óseo, entonces lo que esperamos es que después de la cirugía bariátrica aumenten los marcadores de remodelado óseo. Y aumentan tanto los de resorción ósea como CTX, como los de formación ósea. El incremento es muy temprano. Hay estudios que se han hecho a los 10 días de la cirugía bariátrica y ya se han visto aumentos de CTX. Los que más aumentan son los marcadores de resorción ósea. Y como es de esperar, una técnica malabsortiva como el bypass gástrico van a aumentar mucho más los marcadores de remodelado óseo, comparado con una gastrectomía en manga. Respecto a la densitometría, también, lo que se ha visto es que a los 12 meses, otro dato importante de recordar es que la cirugía bariátrica, los pacientes cuando más peso pierden es en los primeros 12 meses, y después se estabilizan o incluso a veces aumentan un poquito de peso. Y en esos primeros 12 meses hay una gran pérdida en cuello femoral y en cadera total, que se calcula, según los distintos estudios, entre 5 y 12%, 10% aproximado. Pero el concepto claro es que hay una pérdida de masa ósea. Como es de esperar, nuevamente, en las técnicas malabsortivas es mucho mayor que en las técnicas puramente restrictivas. Entonces, cuando miramos columna lumbar, ¿qué vemos? Que acá también pierden masa ósea, pero no pierden tanto como en la cadera y columna lumbar, y en la cadera y en cuello femoral. Entonces lo que nos planteamos es, como sabemos que el cuello femoral y cadera lo que predomina es el hueso cortical, nos planteamos, ¿es el hueso cortical que se pierde más o son ambos? Recuerdan que antes les dije que una de las limitaciones en las personas con obesidad era en la densitometría medir la columna lumbar, porque nos interfiere la interposición del tejido adiposo, no nos permite medirlo bien. Entonces, lo que se ha hecho para definir esta pérdida de masa ósea es hacerle PICU-CT a un grupo de pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica. Ven acá, el N de pacientes es muy pequeño, ¿sí? Son técnicas que se irradia bastante, son técnicas caras, entonces tampoco es que hay con un N importante de pacientes. Pero lo que se vio, que tanto el hueso cortical como el trabecular se pierde, ¿sí? O sea, el concepto es que se pierden ambos tipos de hueso después de la cirugía bariátrica. Y en la práctica clínica, ¿qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que nos va a preguntar nuestro paciente y lo que le tenemos que decir? ¿Me voy a fracturar más o me voy a fracturar igual o menos después de la cirugía bariátrica? Bueno, acá los estudios son todos muy dispares. Por empezar, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los estudios son observacionales y retrospectivos. Después, la cirugía bariátrica en general se hace en personas jóvenes, o sea que son personas que en general se fracturan menos, entonces es difícil valorar la incidencia de fractura. Los grupos que van a cirugía bariátrica son muy heterogéneos, con múltiples comorbilidades muy distintas unos con otros. Cuando hacen estudios, algunos los comparan con individuos obesos, otros los comparan con individuos no obesos, entonces no todos han arrojado los mismos resultados.
Pero por suerte tenemos un metaanálisis del año pasado publicado, y que lo que se llega a la conclusión es que el incremento del riesgo de fracturas después de una cirugía bariátrica es entre 1 y a 2,3 veces superior. ¿Y cuándo se empiezan a fracturar? Bueno, este estudio es muy interesante, que es un seguimiento a 12 años de los pacientes, y acá cuando vemos la curva, se empiezan a separar después de los 2 años de la cirugía bariátrica, y alcanzan la significancia estadística después de los 3 a 5 años aproximadamente. Pero miren nuevamente lo que les dije recién. Edad media de los pacientes 32 años. No es fácil valorar fracturas a estas edades. Después también, ¿qué nos planteamos? Les había dicho que las personas con obesidad se fracturaban más los tobillos, o sea, a nivel distal de miembros inferiores. Entonces, este grupo de trabajo hizo un trabajo muy interesante. Usaron una base de datos de Canadá, que es un sistema de salud pública y que les es más fácil medir todo, y valoraron casi 13.000 pacientes con cirugía bariátrica y los compararon con casi 40.000 pacientes con obesidad y casi 130.000 personas sin obesidad. Nuevamente, edad media, 42 años, población joven. Y lo que vieron, en verde, tenemos los individuos sin obesidad. En rojo, los individuos con obesidad, y en azul, los que fueron sometidos a cirugía bariátrica. Cuando se valoró, digamos, la fractura a nivel distal de miembros inferiores, lo que se vio, lo que les había dicho, las personas con obesidad se fracturan más, y las personas que fueron sometidas a un bypass gástrico se fracturan aún más. Cuando se valoró las fracturas ya más típicas de osteoporosis, o sea, pelvis, fémur y cadera, lo que se vio es que los individuos con cirugía bariátrica se fracturaban más. Y también vuelvan a mirar lo mismo que se vio en el trabajo anterior. Recién después de los 2 años se empiezan a separar las curvas, y estadísticamente significativo empiezan a ser aproximadamente después de los 5 años. Cuando se valoró las fracturas vertebrales clínicas, o sea, nuevamente, estudios retrospectivos, no se le hizo radiografía a todo el mundo, o sea, solo pudimos valorar las fracturas vertebrales clínicas. También en forma más tardía, pero se observó un leve incremento de su incidencia. Y cuando se valoran las fracturas en miembros superiores, también es mucho mayor en los individuos con posterior a un bypass gástrico. Entonces, concepto importante. Existe un cambio en el patrón de fractura después de la cirugía bariátrica. Pasan de un patrón típico de obesidad a un patrón más típico de lo que vemos en las mujeres con osteoporosis. Mujeres o hombres con osteoporosis. Después, nuevamente, ¿va a ser lo mismo una cirugía bariátrica que yo le haya hecho una gastrectomía en manga o un bypass gástrico? Bueno, la lógica, después de todo lo que le dije ahora, es que no. Y bueno, y en este estudio lo que vemos es eso, que los pacientes con bypass gástrico se fracturan mucho más que los que le hice una técnica puramente restrictiva. Y este concepto creo que es importante porque, en mi opinión, es que muchas veces, si nosotros tenemos un paciente con alto riesgo de fractura, que ya ha tenido fracturas, o que tiene ya una muy baja masa ósea y va a ser sometido a una cirugía bariátrica, podemos llegar a hablar con el cirujano y pedirle que en vez de que hagan un bypass gástrico, que es lo que habitualmente vemos, que en este tipo de pacientes valorar la posibilidad de una manga gástrica. A eso voy, a estos conceptos que nos deberían quedar claros. Entonces, en la práctica clínica, hasta acá mucha teoría, pero en el consultorio, ¿qué debemos hacer con estos pacientes? En primer lugar, previo a la cirugía bariátrica, las indicaciones similares a todo el resto de la población. Un adecuado consumo de calcio, aconsejar no fumar y no tomar alcohol. Fundamental, a mí siempre me gusta hacer mucho hincapié con esto, una adecuada actividad física. Adecuada actividad física significa mezclar ejercicio aeróbico y de fuerza, ¿sí? O sea, no alcanza solo con que salgan a caminar, sino que cuando vuelvan a su casa hagan un poquito de pesitas. Este es el ejercicio que hoy en día es el que más nos sirve, digamos, para prácticamente todas las patologías. Y fundamental, prevenir las caídas, trabajar mucho, perder tiempo en la consulta en hablar sobre la prevención de caída. Porque si el paciente no se nos cae, lo más probable es que no se nos fracture.
Con respecto al laboratorio previo a la cirugía bariátrica, debo medirle calcio, fósforo, PTH y vitamina D. Y acá voy a hacer un paréntesis. Yo pongo vitamina D, pero hoy en día estamos viendo que todo el mundo le hace como screening a la población general de vitamina D, lo cual no debería ser así, pero en los obesos sí hay que indicarle, ¿sí? Porque es lo que nos dicen las guías. Tanto la Sociedad de Endocrinología como la NOF, que en aquellos pacientes con alto riesgo, como son las personas con IMC de más de 30, debemos medirle vitamina D, pero no es a la población general que hay que hacer. Después también es de buena práctica solicitar una calciuria de 24 horas, porque esta se relaciona con el consumo de calcio. Si el paciente tiene una calciuria muy baja, lo más probable es que no esté teniendo el adecuado consumo de calcio que tiene indicado. Y después, solo en caso que tengamos disponibilidad, porque ya sabemos que algunos hospitales no los tienen, algunas obras sociales no los cubren, sí podemos, pidámosles marcadores de remodelado óseo para ver qué pasa después de la cirugía, que como les dije, repuntaban mucho. Yo normalmente pido uno de formación y uno de resorción, que son CTX y fosfatasa alcalina ósea respectivamente. No, les dije, perdón, este es de resorción y este es de formación. Y con respecto a la densitometría, ¿le debo hacer densitometría previo a la cirugía bariátrica a todos los pacientes? Bueno, y para contestar esto me voy a detener en lo que dicen las últimas guías que se publicaron sobre la prevención y tratamiento de la osteoporosis. En esta lo dice claro a quién hay que hacerle densitometría. Son 4 grupos de pacientes. 1, toda mujer mayor de 65 años o varón de 70 años. Si son de menores a esta edad y son posmenopáusicas y en los hombres mayores de 50 años, solo si tienen factores de riesgo para fractura. Si son menores de 50 años o algo, es porque hayan tenido alguna fractura por fragilidad. Y después, algunos adultos con condiciones que están asociadas con una gran pérdida de masa ósea, como que hayan recibido corticoides, inhibidores de la aromatasa por un cáncer de mama, terapia de deprivación androgénica por un carcinoma de próstata, etc. ¿Y qué dicen los consensos de cirugía bariátrica? Bueno, tanto el consenso argentino de cirugía bariátrica como el consenso americano de cirugía bariátrica dicen lo mismo. Debemos hacer lo que nos dicen las guías de osteoporosis. O sea, concepto general, no se recomienda screening universal con densitometría precirugía. O sea, que si voy a operar una mujer que tiene ciclos regulares y tiene 30 años, no necesito hacerle una DEXA precirugía. Bueno, posterior a la cirugía bariátrica, debo solicitarle calcemia, fosforemia, magnesio, y más en las técnicas malabsortivas, PTH intacta, 25-hidroxivitamina D, y no olvidarse de la albúmina, porque es frecuente, más que nada en los de que tienen técnicas malabsortivas, que tengan hipoalbuminemia, por lo cual voy a tener que corregir el calcio por los niveles de albúmina. Y esto está indicado medirlo cada 6 a 12 meses. Ya sé que muchos me van a estar diciendo, mi la obra social no me lo va a autorizar a los 6 meses la vitamina D, pero en mi experiencia personal, yo cuando a los 6 meses, si un paciente que se fue sometido a una cirugía bariátrica y viene con una vitamina D de 6 y le mando una notita a la obra social o prepaga que a los 6 meses necesito volverle a medir la vitamina D a ver cómo respondió, nunca me la han negado. O sea, es con enviarle una notita lo logramos en general. Nuevamente, considerar el calciuria de 24 horas para ver su relación con el consumo de calcio. Y nuevamente, si tenemos disponibilidad, marcadores de remodelado óseo. Si no tenemos disponibilidad, tampoco no nos volvamos locos si no los tenemos, podemos seguir haciendo buena medicina sin los marcadores de remodelado óseo. ¿Qué otras indicaciones debemos hacer post-cirugía bariátrica? Por un lado, una adecuada ingesta de proteínas, porque son pacientes, y más en las técnicas malabsortivas, que suelen tener hipoproteinemias, y esto empeora la sarcopenia que ya de por sí tienen estos pacientes. Por otro lado, nuevamente a lo mismo, una adecuada actividad física, que significa realizar al menos 150 minutos de semana de actividad física, y 2 días de trabajo de fuerza, o sea, una mezcla de ambos. Con esto vamos a aminorar esa sarcopenia que tienen los pacientes y fundamental, va a haber menos incidencia de caídas y menos probabilidad que el paciente se fracture.
Y esta diapositiva se las puse porque yo creo que muchas veces nos detenemos a explicarle bien al paciente cómo tiene que tomar el alendronato, todo, pero nunca nos dedicamos mucho tiempo a explicarle la importancia de la actividad física, ¿sí? Y esto es algo muy importante. Este trabajo me pareció muy interesante porque lo que hicieron fue seleccionar 70 mujeres a las cuales le hicieron un bypass gástrico, o sea, las técnicas que más masa ósea pierden. Hicieron a un grupo, la sometieron a un entrenamiento progresivo, por supuesto, de 3 veces por semana de ejercicio, de fortalecimiento de los principales grupos musculares y un entrenamiento aeróbico de 30 a 60 minutos. Y miren lo que encontraron, que las mujeres que habían sido sometidas a este entrenamiento perdían menos masa ósea que las mujeres que habían sido sometidas a la cirugía bariátrica y no las habían incluido en este plan de entrenamiento. Y lo mismo ocurría con los marcadores de remodelado óseo. Si bien aumentaban mucho menos que en las personas que no habían hecho la actividad física. Por lo cual, la actividad física o cirugía bariátrica nos ayuda a que esta pérdida de masa ósea sea menor que si no hacen la actividad física. Respecto al aporte de calcio, como es lógico, después de todo lo que les expliqué hasta ahora, van a requerir los pacientes mayor aporte de calcio, y este va a ser mucho mayor en las técnicas malabsortivas. Recordar que el calcio necesita el ácido gástrico para su absorción. Entonces, lo ideal es darle el citrato de calcio que no necesita esta acidez gástrica para su absorción. Y además puede tomarse con o sin comida. Pero seamos realistas, el citrato de calcio es mucho más caro que el carbonato de calcio. O sea que si les tenemos que dar el carbonato de calcio, no nos olvidemos que para su mejor absorción debe ser administrado con las comidas. Y también para mejorar su absorción, lo ideal es indicarlo en dosis divididas. Respecto a la vitamina D, podemos dar vitamina D2 o D3. Siempre recordar que la D3 es más potente y voy a necesitar menos dosis. Las cantidades de vitamina D3, ya saben, como todos los individuos, que a veces es muy personal, algunos responden muy bien, otros menos, pero el concepto importante es que requieren dosis muy altas, en ocasiones megadosis, requieren porque no se absorben bien. ¿Y cuál es el objetivo al que tenemos que llegar? Lo ideal, como mínimo, llegar a una vitamina D mayor a 30 nanogramos mililitro. Y lo ideal sería tenerlos alrededor de 40, que es con lo que logramos que esa PTH, que la teníamos muy frecuentemente elevada, es con la que más logramos inhibir. Respecto a la densitometría postcirugía bariátrica, ¿cuándo debo hacerla? Bueno, esto está muy discutido, pero el consenso de cirugía bariátrica argentino lo que propone es que si le voy a hacer un bypass gástrico, que son los que más masa ósea pierde, a los 12 meses debería hacerle una densitometría. En cambio, si es un paciente que le hizo una manga gástrica y que no tenía osteoporosis previo, ni otros factores de riesgo, se la puede hacer a los 24 meses. Pero esto creo que tiene que ser a veces muy individualizado según qué tipo de paciente, si es menopáusica o no, etc. Con respecto a los fármacos antirresortivos, esto es unas guías en la cual yo participé con la Sociedad Española de Endocrinología, que es unas guías que hicimos de práctica clínica para evaluación y el tratamiento de las osteoporosis asociadas a enfermedades endocrinas y nutricionales. Y como es lógico, tenía su apartado de cirugía bariátrica. Y lo que concluimos respecto al tratamiento es que el tratamiento de la osteoporosis, en general de primera elección, es con bifosfonatos. Y si por alguna razón, porque no los tolera o algún efecto secundario no podemos, como segunda opción, podemos hacer denosumab. Siempre recordando con el denosumab que tiene que ser cada 6 meses exactos, que el paciente debe cumplir por el riesgo de rebote y riesgo de fracturas vertebrales. ¿Y qué bifosfonatos? Si le damos a estos pacientes bifosfonatos orales con ese pequeño muñón gástrico y esas anastomosis, tenemos lo más probable es que no lo tolere y tenemos alto riesgo de úlcera en esa boca anastomática. Entonces, lo que se recomienda es las formulaciones endovenosas. Y una cosa importante antes de tratar con estos fármacos a los pacientes es que estos pacientes muchas veces tienen hipocalcemia y cuando les administramos estos fármacos pueden hacer una hipocalcemia y en ocasiones se han descrito hipocalcemia severa. Así que primero corrijamos
el calcio, ¿sí? Y una vez que tenemos corregido el calcio, le administraremos el zoledrónico al paciente. Y recordándole que esos días, por favor, no se olvide de tomarse los suplementos de calcio y vitamina D. Y a su vez, explicándole los síntomas de hipocalcemia, y que ante el caso de presentarlos, acuda a la guardia para mirar los niveles de calcio. Y otro dato importante que no se tienen que olvidar, porque en la cirugía bariátrica todos hemos visto estos niveles de vitamina D de 3, 5, estos valores. Se ha visto que si yo doy un bifosfonato con estos niveles tan bajos de vitamina D, el efecto va a ser menor. Entonces es conveniente corregir por un corto periodo de tiempo esa vitamina D y retrasar un poquitito, no lo vamos a retrasar un año, pero un tiempito corto, la administración de zoledrónico, hasta que yo tenga un poco repuesto esos niveles de vitamina D. Entonces, ¿a quiénes tratar? Bueno, si hasta ahora yo ya les había dicho que el tratamiento, no había mucho sobre, y los grupos eran muy heterogéneos, sobre qué se fracturaban, qué no, cuándo, etcétera, imagínense de esto, hay menos publicado. Pero por suerte, el año pasado, la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica sacó un nuevo consenso, lo cual nos hace más fácil el tema. ¿Y qué es lo que proponen ellos? Que debemos de tratar exactamente como primera opción con bifosfonatos aquellas mujeres posmenopáusicas u hombres mayores de 50 años que han tenido una historia reciente de fractura por fragilidad, que tengan una densitometría con un T-score de menos 2,2, tanto en cadera o en columna lumbar, o que tengan un FRAX con un riesgo de fractura a 10 años osteoporótica mayor superior al 20% o que exceda al 3% de fractura de cadera. Y nuevamente ellos hacen mucho hincapié en lo que les digo, de ojo con la hipocalcemia, ¿sí? Entonces, para terminar, conceptos que quiero que queden claros. La cirugía bariátrica, principalmente las técnicas malabsortivas, como el bypass gástrico ni de Rux, se relacionan con una pérdida de masa ósea y aumento del riesgo de fractura. Recordar siempre, post cirugía bariátrica, medir calcemia, fosforemia, magnesio, PTH intacta, vitamina D, albúmina y calciuria. Y si tenemos disponible, marcadores de remodelado óseo. La densitometría valoraremos mucho según distintos factores cuándo pedirla. Lo que les dije antes, plantearse en aquellos pacientes con muy alto riesgo de fractura una manga gástrica en vez de un bypass gástrico. Involucrarnos con el cirujano y levantar el teléfono y llamarlo para proponérselo explicándole todo esto, porque muchos cirujanos no saben todo esto de la osteoporosis que nosotros sabemos. Y respecto al tratamiento, los pacientes requieren un adecuado aporte de calcio, vitamina D, proteínas y magnesio, recordando que requieren dosis mucho mayores que los pacientes sin cirugía bariátrica. Y esto es aún mayor en las técnicas malabsortivas. No le tengamos miedo a esas megadosis que a veces solemos dar de vitamina D, son necesarias. La actividad física, que espero que les haya quedado claro, que a mí es algo que me parece muy importante y que lo usamos muy poco los médicos como tratamiento, de que debe ser una actividad física aeróbica y anaeróbica, prevenir caídas, nuevamente, si el paciente no se cae, lo más probable es que no se fracture. En caso de darle calcio, le daremos preferiblemente citrato de calcio y vitamina D, siempre la D3 es más potente que la D2, y antirresortivos, preferiblemente el zoledrónico, sin olvidarnos previamente corregir el calcio y estar muy atentos a las posibles hipocalcemias, y también corregir si hay el déficit severo de vitamina D. Y los dejo con una reflexión del gran Quino, de su libro de quinoterapia, y nada, espero que les haya sido de utilidad y práctica la charla. Re linda, María, muchas gracias. María, ¿te puedo hacer una preguntita con respecto a lo que me mostraste del consenso americano de cirugía bariátrica? Sí. Cuando habla de, digamos, de